Bien, continuando con nuestro curso de Derecho Penal, pues nos corresponde el tema de la semana número 16, que tiene como título Responsabilidad Civil derivada del delito, y que es el último tema a abordar en este curso de Derecho Penal 1, y con este estamos concluyendo prácticamente el curso que corresponde al tercer semestre de Derecho Penal 1. Entonces, en cuanto a esto, el objetivo de la presente clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues conozca sobre la obligación legal que existe de indemnizar a la víctima como consecuencia de la comisión de un delito. En ese sentido, entonces, por eso vamos a hablar que en la comisión de un hecho ilícito que reviste las características de un delito, que contiene los elementos positivos del delito, como esa que ya lo conocemos, que es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, pues también no solo tiene una consecuencia jurídica penal, que sería la pena o una medida de seguridad, sino que también tiene una consecuencia jurídica en materia civil, toda vez que toda comisión de delito siempre va a causar un daño, siempre va a causar un perjuicio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la responsabilidad civil no puede estar aparte del derecho penal, de la tipología penal, sino que esta responsabilidad civil también es una de las consecuencias de la comisión del delito realizado por uno o más sujetos. Entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? Ya hablando en materia, se dice que la responsabilidad civil no es más que la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo de indemnizar a la víctima del delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible, con ocasión de violentar, de quebrantar esa norma penal, de realizar la prohibición que dice el tipo penal, va a traer como consecuencia precisamente esta responsabilidad civil que se le va a dirigir precisamente a quién, aquel que cometió ese hecho ilícito, y que por ese hecho ilícito, aparte de causar daños que son regulados por el derecho penal, también va a ocasionar daños y perjuicios en materia civil de la persona que sufrió el hecho o el delito cometido. Dentro de la responsabilidad civil podemos decir que esta comprende entonces la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, y la indemnización de perjuicios. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil? Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil, en cuanto a su propia naturaleza jurídica, podemos decir que es motivo de debate en la doctrina. Lo relativo a si la responsabilidad civil proveniente del delito es materia del campo del derecho penal, o por el contrario, esta responsabilidad civil es materia del derecho civil. En derecho civil dicen que esta obligación surge del deber de toda persona, o el deber que tiene toda persona, ¿de qué? De resarcir los daños ocasionados por sus hechos o comisión de un delito, en este caso que estamos hablando de derecho penal. En el derecho penal explican que la acción civil es un delito que supone precisamente el delito, y por eso no puede menos que estar ligada a la acción penal. Entonces podemos decir que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil corresponde al derecho penal en su calidad de ¿qué? En su calidad de reparador del orden jurídico perturbado por el delito, y así restablecer ese derecho lesionado en todas las esferas y puntos de la violación. Esta corriente es la más aceptada en las diversas legislaciones, incluso en la legislación nuestra en materia de derecho penal. ¿Cuál es su contenido en la legislación penal guatemalteca? En relación a su contenido en la legislación penal guatemalteca, podemos decir que la responsabilidad civil la regula, o la encontramos regulada en el Código Penal de los artículos 112 al 122.
pero ha de acudirse también a los preceptos que establece los artículos 1646, 1647 del Código Civil. El artículo 112 del Código Penal establece que toda persona responsable de un delito o falta lo es también responsable civilmente, lo cual significa que el órgano jurisdiccional, al dictar el fallo y declarar la responsabilidad penal del sujeto activo del delito o falta, lo hará también sobre la responsabilidad civil nacida precisamente producto de ese hecho delictivo o de ese delito o de esa falta. ¿Qué es la restitución? ¿O cómo entendemos la restitución? Según el artículo 200 de nuestro Código Penal, dice que deberá hacerse de la misma cosa siempre que fuere posible, con abono de deterioro o menoscabo a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición precisamente no es aplicable cuando la cosa es irreivindicable del poder del tercero, por haberla adquirido ¿cómo? ¿De qué forma? Como de buena fe y con las consideraciones que establecen que las leyes civiles. Cuando ha sido obtenida de esa manera, de buena fe, es un poco complicado, entonces por eso es que se dice que esta última disposición no es aplicable. En cuanto a la reparación de los daños materiales y morales, según el artículo 121, dice que se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa y afección del agraviado, si constare o pudiera apreciarse. Al respecto, la doctrina en ese sentido nos dice o distingue entre dos clases de daños morales. Los daños morales que causan una perturbación de carácter económico, cuya evolución más o menos aproximada es posible. Y luego están los daños morales que se limitan al dolor, a la angustia, a la tristeza, pero sin que la aflicción moral tenga repercusión alguna de carácter económico. Entonces, en cuanto a la reparación de los daños materiales y los daños morales, es bien claro la ley, ¿verdad?, al establecer que esta se va a atender al valor, al precio que tenga la cosa. Y por último tenemos lo que es la indemnización de perjuicios. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el perjuicio se identifica con la ganancia lícita que se deja de obtener o los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena, culposa o dolosa. A pesar de que la ley no explica nada más desde el punto de vista técnico, se diferencia realmente del daño porque este es el que recae sobre ¿qué? Sobre el bien patrimonial, el deterioro, mientras el perjuicio se refiere precisamente a ¿qué? A que ese daño causado sobre los mismos, ese perjuicio va también a perjudicar porque se va a dejar percibir algo que se podía hacer para percibirlo. El daño recae sobre lo material y el perjuicio sobre lo que se va a dejar de percibir por ya no tener ese objeto material con el que obteníamos esa ganancia. Entonces, a esto se refiere lo que es precisamente la responsabilidad civil producto o como efecto o como consecuencia de una acción típica, jurídica y culpable y punible, como lo es el delito. Vamos a terminar nuestra clase con 3 preguntas. La primera, ¿es el que se identifica con la garantía lícita que se deja de obtener o los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena, culposa o dolosa? Segunda, la obligación que compete al delincuente a determinadas personas relacionadas con el mismo, ¿de qué? De indemnizar a las víctimas del delito, de los daños y perjuicios sufridos con acción del hecho punible, ¿se denomina? Y por último, ¿cómo se denomina cuando se entrega una misma cosa cuando fuere posible, como consecuencia de un hecho punible? Muchas gracias.